Ok, entonces, hoy vamos a ver funciones recursivas. Bueno, el objetivo es que nosotros podamos elaborar funciones recursivas y aplicar esas funciones en la resolución de algunos problemas de índole matemática. ¿De acuerdo? Bien. La recursividad también, también se puede encontrar como la recursión. Es una propiedad por la cual una función se llama a sí misma. O sea, dentro de la función se hace una llamada a la misma función. Esta función se puede llamar directa o indirectamente. La recursión indirecta implica que podemos utilizar más de una función, es decir, de una función llamamos a otra función y de ahí volvemos a llamar a una previa. ¿De acuerdo? Bien. La recursividad generalmente es una alternativa a las iteraciones. ¿Qué significa eso de iteración? Por ejemplo, aquí, sin entrar todavía en mucho detalle, observe que esta es una función iterativa porque nosotros repetimos un proceso utilizando un ciclo de repetición. Esta es una iteración. Cada repetición se la considera una iteración. Ese es el concepto, ¿no? Y esta misma función yo la puedo representar utilizando un método recursivo que lo que hace es llamarse a sí misma n-1 veces. Entonces, básicamente, lo que hace la recursión o la recursividad es reemplazar la iteración por las llamadas recursivas. Bien, toda función recursiva debe contemplar un caso base, que es la condición de salida para terminar la recursividad, y de ahí en adelante, pues, el resto del proceso, pues, lo hace, digamos, implícitamente por las llamadas sucesivas que hace, ¿no? Si usted no define el caso base, la recursividad, o sea, podemos crear un ciclo infinito, ¿no? Porque si no se determina cómo va a terminar la recursividad, eso no va a terminar nunca. Entonces es muy importante siempre definir el caso base, que es el que permite que la recursividad termine. Bien. Perdón. Entonces, cuando consideremos la recursividad, problemas recursivos, entonces hay que tener en cuenta dos elementos. Uno, el caso base o el final de la recursión, que es el caso donde el problema se resuelve sin tener que hacer uso de una nueva llamada a la misma función y evita que se quede en el ciclo indefinidamente. Entonces, este es el caso que nosotros consideramos la finalización de la recursión. La otra parte o el otro elemento es la parte recursiva, que lo que hace es relacionar el resultado del algoritmo con los resultados de casos más simples. Entonces, es aquí donde se hacen las llamadas nuevamente a la función, pero cada vez se va aproximando al caso base. Bien, hay que tener en cuenta que los algoritmos recursivos a veces son más simples y más compactos para entender. Sin embargo, esto hace que la ejecución sea más lenta y requiera más recursos porque cada llamada se genera en la pila de memoria, almacenamiento y de recursos. Y entonces, de pronto no es la forma más rápida de hacer un problema, de resolver un problema. Sin embargo, es una forma de resolver problemas que a veces son complejos de resolver de forma iterativa. Bien, hay algunos tipos de recursividad. Recursividad simple, aquella en la que cuya definición solo aparece una llamada recursiva, o sea, no hay más. Y cambiamos una función con ciclo iterativo, lo podemos fácilmente cambiar a un problema de recursividad simple.
Hay recursividad múltiple cuando hay más de una llamada a la misma función en el cuerpo de la función. Recursividad anidada en aquella en la cual los argumentos de la llamada recursiva hay una nueva llamada a sí misma. Y recursividad cruzada o indirecta son algoritmos donde una función provoca una llamada a sí misma de forma indirecta a través del uso de otras funciones. Son diferentes tipos de recursividad. Bien. Ok. Este es un problema que vamos a resolver utilizando recursividad. Perdón, el factorial de un número es una función que se puede representar utilizando recursividad. Vamos a ver si aquí tengo una... No. Entonces, por ejemplo, yo quiero calcular el factorial de 5. El factorial de 5 es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Como usted observa, el número se va disminuyendo iterativamente, consecutivamente, una unidad menos cada vez, ¿ya? Entonces, si yo voy a resolver ese problema de forma iterativa, pues utilizamos un ciclo de repetición donde vamos incrementando el valor de la variable de control. Por ejemplo, no, aquí no, aquí está. No tengo la función recursiva. No tengo la iteración. Ya lo vamos a hacer de forma iterativa, ¿sí? Por lo pronto miremos la resolución recursiva. Entonces dijimos, cuando nosotros vamos a resolver un problema o utilizando recursión, hay que definir dos elementos. Uno que se llama el caso base o condición de parada. Y otro que es el que va a hacer uso de la recursión. Entonces observe pues yo el factorial de un número. Cuando n es 0, el factorial de n es 1. En los demás casos, cuando n es mayor que 0, entonces el factorial de un número lo puedo representar como n multiplicado por el factorial de n menos 1. De tal manera que, por ejemplo, si yo voy a calcular el factorial de 4, entonces yo diría que el factorial de 4 es equivalente a multiplicar 4 por 4 menos 1 factorial. Y esto equivale a 4 por 3 factorial. Ahora, 3 factorial es igual a multiplicar 3 por 3 menos 1 factorial. Y 3 menos 1 factorial es 3 por 2 factorial. Ahora, 2 factorial se puede representar como 2 multiplicado por 2 menos 1 factorial, que equivale a 2 por 1 factorial. Y 1 factorial lo representamos como 1 multiplicado por 1 menos 1 factorial, que sería 1 por el factorial de 0. Aquí sería el factorial de 0, que sería 1, ¿no? Aquí se me fue el 3. Hay que corregirlo. Bien, entonces cuando yo ya alcancé la condición de finalización, que es cuando n vale 0, y ya dijimos que en el caso base, cuando n vale 0, el factorial es 1, entonces empezamos a devolvernos, ¿ya? Y vamos reemplazando los factoriales que quedaron definidos. Entonces nos devolvemos. 0 factorial equivale a 1, entonces yo reemplazo ese valor y yo digo que 1 factorial es 1 por 1. Y reemplazo el factorial de 0 por 1. 2, estoy devolviéndome, 2 es igual a 2 por 1 factorial y ya sabemos que 1 factorial por esta resolución es 1, entonces reemplazo 1 factorial es 2 por 1, me da 2. Quiere decir que el factorial de 2 es 2. 3 factorial es igual a 3 por 2 factorial y ya sabemos que por la anterior cálculo 2 factorial es 2, entonces 3 factorial es 3 por 2 igual a 6 y ya tenemos 3 factorial que es 6, entonces
Cuando yo calculo 4 factorial es igual a 4 por 3 factorial, que ya lo tengo aquí el cálculo. Entonces me queda que 4 factorial es 4 por 6, por lo tanto el resultado es 24. De donde podemos obtener el resultado que el factorial de 4 es 24. Bien, entonces, para resolver este factorial, entonces vamos a ir al def y lo vamos a resolver, ¿vale? ¿Estamos ahí? No sé si me hice entender o está muy enredado esto. Sí, profe, más o menos lo que es del factorial sí sí entendí. Ya, entonces vamos a resolver el factorial primero de forma iterativa y luego lo vamos a resolver de forma recursiva para que usted Ok, pueda ver la diferencia, ¿de acuerdo? ok. Muy bien, entonces declaramos la función factorial. Aquí hay que indicar que el factorial es una función que crece muy rápido, por lo tanto el resultado int nos va a quedar muy corto. Entonces vamos a definir un long int, ¿de acuerdo? Ok. Long int factorial. Y le vamos a pasar como parámetro n, que es el número al cual le vamos a calcular el factorial, ¿de acuerdo? Ujú. Int n, dejámosle num, listo. Ah, estamos trabajando con IOStream, ¿no? Yo estoy... Sí. Muy bien, entonces IOStream using. Y aquí vamos a calcular el factorial. Vamos a decirle que code y aquí hacemos la llamada a la función factorial de num. Muy bien, esta es la llamada. Vamos a hacer entonces la función. Bien, esta es la iteración, ¿no? Entonces, una repetición, un ciclo de repetición.
Cada repetición es lo que se llama como una iteración. Yo voy a decir que fact es igual a fact por i. Y pilas aquí que debemos asegurarnos que el factorial empiece en 1, porque si no nos va a dar 0 siempre. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Esto es todo. Vamos multiplicando consecutivamente por i y empieza en 1 hasta el número y listo. Y aquí retornamos. Listo. Esta sería la solución iterativa. Ya, entonces probemos a ver si esto es cierto. Factorial. Factorial iterativo. Muy bien, factorial iterativo. Ya. Muy bien, el factorial de 4. Dijimos que es 24. Hasta ahí estaría bien, ¿no? Podemos ponerle aquí code que nos vaya para visualizar la iteración, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos factorial de 4. Entonces ahí está. 1, 2, 6 y 24. El factorial de 4 es 24. Bien, estamos hasta ahí, señor Tamayo. ¿Cómo vamos? Aún no me sale, estoy viendo que me falló. Está bien, tranquis, no hay apuro. ¿Listos? ¿Cómo nos fue? No me
me sale, profe, pero no encuentro en dónde... Déjeme ver, compartamos, en dónde aparece. déjeme ver su pantallita, yo dejo de compartir la mía. Aquí está. ¿Listo? Yo sí, no, muy bien. Ya, no tiene que ser, verá, esa es una de las como normas. Resulta que cuando vamos calculando el factorial, no, está bien. No, iba a decir una cosa que no era cierto, pero está bien. Factorial empieza en 1 y menor o igual a i. Aquí le puso factorial por 1, no por i. Ah, era ahí. A ver. Ajá, muy bien, correcto. Ujú, Ya, sí, ahí me sale. ok. Bien, esa es la solución iterativa. Entonces, lo que estamos diciendo el día de hoy es que yo puedo reemplazar una solución iterativa por una función recursiva, de tal manera que yo cree programas un poco más compactos. ¿A qué se refiere eso? Algunas veces la solución iterativa no es tan intuitiva, por decirlo de alguna manera. De pronto el caso del factorial es simplemente un caso para explicar la recursión, pero no es difícil de implementar de forma iterativa. Pero hay casos en los cuales la forma iterativa es complicada. De hecho, ahora ahí en la plataforma hay un video de las torres de Hanoi. Este es un ejemplo de un problema recursivo que, que como usted podrá apreciar más adelantito, no se puede resolver tan fácilmente con una forma iterativa, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a convertir esta solución iterativa en una función recursiva. Cada que nosotros nos enfrentamos a un problema que lo vamos a resolver de forma recursiva, hay que tener en cuenta lo que usted dijo aquí al inicio, que usted debe tener en cuenta dos elementos. Uno, el caso base o fin de la recursión, que es el que va a permitir que termine la recursividad, y otro, la forma o fórmula que yo utilizo para implementar la recursividad. ¿Qué es eso de la recursividad? Una función que se llama a sí misma. Entonces, por ejemplo, el factorial, ¿sí? Yo lo puedo representar o lo puedo trabajar de forma recursiva utilizando esta fórmula, n multiplicado por n menos 1 factorial, que es lo que estábamos analizando en el ejemplo, ¿ya? Aquí lo podemos también visualizar. Si yo tengo, por ejemplo, el factorial de 2 en la llamada principal, el factorial de 2 se puede representar como n, o sea, 2, por el factorial de n menos 1, que sería 1. Cuando yo tengo esta siguiente llamada, es como volver o sea, hacer una nueva llamada y se va a representar como el factorial de 1. Entonces el factorial de 2 se convierte en 2 por el factorial de 1. Y el factorial de 1 es otra llamada recursiva. Por lo tanto, el factorial inicialmente, que era el factorial de 2, se convierte en el factorial de 2 por el factorial de 1 y por el factorial de 0. Y cuando yo ya llego al factorial de 0, observe que llegué al caso base y entonces empiezo a devolverme. Ya tengo el factorial de 0 que es 1, entonces reemplazo aquí 1 por 1. Entonces el resultado es 1 y este 1 lo reemplazo en esta llamada y me queda 2 por 1 y por lo tanto ya tengo el factorial que necesito, que voy a calcular. Entonces, como usted puede ver, el secreto o la clave, digamos, por así decirlo, de una solución recursiva es que yo pueda representar el problema
en términos de un caso base, que es el que va a permitir que la recursividad termine, y una fórmula que incluya la llamada a sí misma. Entonces, como usted puede ver, por ejemplo, el factorial de n se representa por n multiplicado por n menos 1 factorial. Ujú. Cuando n es mayor que 0. Y cuando n llega a 0, que es el caso base, entonces el factorial es 1. Y ya de ahí en adelante empiezo a devolverlo. ¿De acuerdo? Ujú. Bien, entonces mire, aquí tengo la solución recursiva, que es lo que vamos a implementar en este momentico, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, vamos a hacerlo. Esta que es la solución recursiva, observe. Aquí tengo n igual a 0, que es el caso base. Cuando n es igual a 0, retorna 1. Punto. Pero si no es 0, entonces viene por el else y retorna n por el factorial. Mire que aquí esta es la llamada recursiva porque se llama a sí misma. Mire que la función se llama factorial. Aquí dentro de la función llamamos a la misma función. Pero ahora no le pasamos como argumento n, sino n menos 1. Entonces vuelve a ingresar. Verifica si n es igual a 0. No. Entonces hace la siguiente, el else, y hace n, que en este caso sería una unidad menos, por el factorial de una unidad menos. Y así sucesivamente vamos disminuyendo el valor de n hasta que llega al caso base. De tal manera que cuando llega al valor, cuando n llega a 0, empieza a devolver los valores en las llamadas sucesivas y obtenemos entonces el total, ¿de acuerdo? Entonces vamos a implementar esto en nuestro entorno de desarrollo. La vamos a dejar aquí, pero entonces cambiémosle el nombre para no tener problemas. Vamos a colocarle long int. Este es el factorial recursivo. Recursivo. Igual le mandamos como parámetro n. Y listo. Bien, entonces en lugar de llamar aquí la función factorial, voy a llamar la función factorial recursivo. Aquí está el factorial recursivo. Y entonces implementemos el factorial recursivo, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí arriba. Ok. Igual necesitamos, ya, si n es igual a 0, este es el caso base, pongámosle aquí, caso base. Entonces retornamos, return 1 y ya. Caso contrario, else, entonces es n multiplicado por, bueno, aquí podemos ponerle directamente el return n multiplicado por, y aquí hacemos la llamada recursiva, factorial recursivo n-1. Y esta es la llamada recursiva. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bien, esta es la implementación de esta formulita que nosotros veíamos aquí. Cuando usted va a resolver el problema de una manera recursiva, primero usted tiene que plantear su problema en términos de los dos elementos de la recursividad. Uno, el caso base, y dos, la fórmula recursiva, o sea que se llama a sí misma, ¿no? Ujú. Bien, dicho esto, entonces probemos el factorial recursivo. A ver si es cierto, ¿cierto?
Ya. Entonces, 4 y ahí tenemos factorial de 4 es 24. Pero aquí estamos llamando al factorial recursivo, ¿no? Bien, ¿estamos ahí? Sí, profe. ¿Está claro en qué consiste la recursividad? Sí, sí está claro. Ya. Deme un segundito, por favor. Me disculpa un minutico, ¿sí? Ya, profe, no hay problema. Un ratito. Bien. Lo importante aquí es entender la metodología o la mecánica de las funciones recursivas, ¿verdad? No sé si quedó claro la diferencia entre la forma iterativa y la forma recursiva. Mire que hicimos lo mismo, pero aquí no hicimos uso de ningún ciclo de repetición. Básicamente, la llamada, que es llamarse a sí misma, es lo que crea, digamos, implícitamente el ciclo, ¿no? Ujú. Bien, ¿estamos hasta ahí? Sí, profe. Ya, gracias, señor Daniel. Ok, bien, ese es el factorial. Entonces, cada que nosotros vamos a diseñar algoritmos recursivos, como le decía, usted tiene que resolver el problema, o sea, tener claro cómo se resuelve el problema para los casos bases. Primero, sin emplear recursividad y siempre debe existir algún caso base. Si no existe ese caso base, entonces no vamos a poderlo resolver de una forma recursiva. Y la otra
es la solución para el caso general. Entonces, ¿cómo expreso de forma recursiva la fórmula que quiero representar? Y yo puedo incluir pasos adicionales, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un único paso, puedo incluir algún paso adicional, cálculos adicionales, etcétera. Bien, un ejemplo de de una función recursiva me está aquí la función potencia. Yo puedo representar la función potencia de forma iterativa. Sin embargo, aquí la estamos representando de forma recursiva. Observe que la función potencia, a diferencia del factorial, tiene dos parámetros. Uno que es la base y el otro que es el exponente. Y observe que volvemos a hacer la llamada a la función, multiplicamos base por, y aquí estamos haciendo la llamada recursiva, por la llamada a la misma base, pero con el exponente disminuido en 1. Y vamos a repetir hasta que llegamos al caso base, que es cuando el exponente es 0 y en últimas el resultado va a ser 1. Y de aquí empieza a devolverse cada una de las resultados para encontrar la primerita llamada que se hizo. Bien, podemos hacer esta función, por favor, Daniel. Vamos a hacer un programita para calcular la potencia de un número utilizando función recursiva, ¿sí? Ok. Listo, Daniel.
¿Cómo vamos, Daniel? Estoy aún haciendo el código, profe. Está bien.
¿Cómo vamos, Danielito? Aún me estoy imaginando cómo hacerle, profe. ¿Le pongo la pantalla? ¿Sí? Sí, por favor. Le Es que no comparto. se me ocurre nada. Verá, básicamente es definir la potencia en términos de un caso base y un caso que haga que se llama a sí mismo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a calcular, por decir algo, 2 al cubo, pues la idea es ir multiplicando 2 por 2 por 2, si fuera Ujú. iterativamente. Pero como la forma es recursiva, la cuestión aquí es que vamos llamando a la función potencia disminuyendo en 1 el exponente. Por eso usted ve aquí la llamada recursiva es exponente menos 1. ¿Listo? No está compartida la pantalla, profe. Lo siento, Danielito, pero dígame, Estaba viendo el otro código. compartir. Listo. Le decía que aquí básicamente lo importante, aquí está, ¿no? Es ese es el resultado, sí, el resultado, pues. La idea es representar la potencia en términos de el caso base, cuando el exponente es 0, si yo tengo cualquier número elevado a la 0, el resultado es 1, ¿no? Ujú. Y la idea es que en el caso general yo voy a llamar a la potencia disminuyendo en 1 el exponente cada vez. Entonces la base es la misma, pero voy haciendo la llamada con el exponente menos 1. Ujú. Ya, ahora sí. Ok. Sí, ahora sí. ¿Cómo vamos, Danielito? Ya, profe, ya le hice el código. Ok, bien. Eh, bueno, ¿cuándo utilizar recursividad o iteración? Entonces, primero hay que considerar algunas situaciones. Uno, que cuando se utiliza una función recursiva, el tiempo de CPU y espacio en memoria es mayor, porque cada llamada recursiva implica, como habíamos hablado en algún momento en el mapa de memoria del lenguaje C, el uso de un espacio que se llama el montón. Entonces, esto se va a quedar ahí, digamos, bloqueado
mientras se resuelve el siguiente llamado recursivo. Entonces, obviamente hay más tiempo de Más CPU memoria y usada más también. memoria usada, correcto. Ajá. En algunas soluciones recursivas se vuelven redundantes a veces y esto pues a veces no es tan conveniente. Ujú. Sin embargo, hay problemas cuya solución iterativa no es tan sencilla. Es más fácil representarla representarla así con una llamada recursiva. Por eso ahí, en ese caso, solo en ese caso se amerita una solución recursiva. Bien, y realmente si usted ve, es más fácil entender una solución recursiva que una solución iterativa. De hecho, eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, que es la serie de Fibonacci. Entonces, antes de empezar con eso, vamos a ver un video donde explica la serie de Fibonacci, de dónde surge. ¿De acuerdo? Ok. Ujú. Gracias. Bueno, a ver si esto algún ratito. A ver, no sé qué pasó. A ver, un ratito. Ok. Bueno, aquí que parece, aquí está. Sí, creo que 20,000 veces lo llamé. Ok. Miremos un ratito en qué consiste la serie o la secuencia de Fibonacci, ¿de acuerdo? Leonardo de Pisa, también llamado Fibonacci, fue un matemático italiano que vivió entre 1170 y 1800. ¿Sí se está viendo, Daniel? Sí, profe, sí, sí, sí. Ok. 150 y fue el autor de la posteriormente denominada sucesión que lleva su nombre. Fibonacci explicó el desarrollo de fenómenos naturales de crecimiento a través de una secuencia numérica. Esta secuencia se genera sumando dos números consecutivos para obtener el siguiente. Por ejemplo, la sucesión comienza por el número 1. Para saber el siguiente número de la secuencia hay que sumarle el anterior, 0. Entonces, 1 más 0 es igual a 1. El siguiente surge de 1 más 1, o sea 2. El siguiente es la suma de 2 más 1.
3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, y así sucesivamente hasta el infinito. Los números de Fibonacci poseen varias propiedades interesantes. Las ramas y las hojas de las plantas se distribuyen buscando siempre recibir el máximo de luz para cada una de ellas. Por eso, ninguna hoja nace justo en la vertical de la anterior. En general, las hojas nacen siguiendo una espiral alrededor del tallo. Si a una hoja de la base del tallo le asignáramos el número 0, y luego contáramos cuántas hojas hay en el tallo hasta encontrarnos directamente sobre la hoja 0, veremos que en la mayoría de las plantas este número pertenece a la sucesión de Fibonacci, como así también el número de vueltas dadas hasta encontrar la superposición. La flor del girasol, por ejemplo, tiene 21 espirales que van en una dirección y 34 que van en la otra. Ambos son números consecutivos de Fibonacci. El largo de las falanges también respeta la sucesión, como así también los brazos en espiral de las galaxias. Quizás una de las más curiosas es que el cociente de dos números consecutivos de la secuencia se aproxima al llamado número de oro. Este número, descubierto por los renacentistas, tiene un valor de 1,618 y se lo consideraba el ideal de la belleza. Un objeto que tuviese esta proporción era estéticamente más agradable que uno que no lo hiciese. Por ejemplo, la proporción ideal de un ser humano se cumplía si la proporción entre su altura y la altura de su ombligo era la del número de oro. La sucesión también está presente en el arte, en la relación entre las partes del Partenón, en los objetos y personas que aparecen en las obras de Miguel Ángel y Da Vinci, y en las estructuras formales de las sonatas de Mozart y en la Quinta Sinfonía de Beethoven. La espiral de crecimiento básica del reino animal responde a la espiral de Durero, que está generada a partir de la secuencia de Fibonacci. La secuencia también está presente en el mercado bursátil, buscando predecir rangos de precios objetivos a los que debiera llegar una acción cuando se encuentra en una determinada tendencia. Somos explainers. Explicamos todo. Muy bien. Leonardo de... Bueno, dicho esto, para explicar la serie de Fibonacci, de dónde sale y que pues tiene algunas aplicaciones matemáticas realmente. Ok, entonces, como vimos en el video, la serie de Fibonacci se va obteniendo sumando los números anteriores. Por ejemplo, si yo tengo... mejor dicho, para ir generando la serie de Fibonacci voy sumando 0 más 1, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8 y así sucesivamente. De tal manera que nosotros podríamos representar la serie de Fibonacci como la suma de los dos números consecutivos, ¿cierto? Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2 y así sucesivamente. Observe que yo puedo representar entonces la serie de Fibonacci como un caso base porque el Fibonacci de 0 es 1 y de ahí en adelante entonces puedo representarlo como una llamada recursiva. Entonces, aquí tenemos la solución iterativa. Si usted ve, esta solución iterativa es un poco complicada de entender. No es imposible de entender, pero es más complicada que utilizar la función recursiva. Mire que la función recursiva se reduce a un if, donde se consideran los dos casos base. Bueno, que puede ser que n valga 0 y ya retorne de una 0 o lleguemos hasta n igual a 1 y retornamos 1. Y el caso general entonces es Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2 y así sucesivamente vamos generando la serie o sucesión de Fibonacci. Bien, aquí está una representación de cómo se va haciendo las llamadas recursivamente, ¿sí? Cómo se va, observe que el Fibonacci de 5 se puede representar como la llamada de Fibonacci de 4 más Fibonacci de 3, entonces aquí están las dos llamadas. Y recursivamente Fibonacci de 3 se representa como la llamada de Fibonacci de 2 más Fibonacci de 1
Y Fibonacci de 1 se representa como la llamada Fibonacci de 1 y más Fibonacci de 0. Y consecutivamente nos empezamos a devolver para retornar los valores que se requieren. Y esa sería la serie o sucesión de Fibonacci. Bien, bastaría que también la pueda usted implementar. Hagamos este programita, por favor, Ok. Ya, de profe. forma recursiva, ¿sí? No la iterativa, no. Aquí la hemos puesto para que podamos comparar mire, la forma sencilla y un poquito la forma más compleja utilizando iteración. Ok. Deme un segundito. Bien, ahí se ve. Sí, profe. Profe, una pregunta. Los dos, no sé, son slashes los que están en el if, que está en la función de Fibonacci. ¿Esos dos qué son? ¿Son L's o I mayúsculas? Profe, ¿no? Bueno.
¿Qué hubo, Daniel? ¿Cómo vamos? Creo que ya me salió, profe, pero me sale, o sea, si le pongo el número uno, 2 o 3, me sale el número de la izquierda nada más. Déjeme O ver un pongo ratito. todas las... Déjeme ver Sí, sí. cómo. Ya le voy a dejar de compartir mi pantalla para que me pueda compartir la suya, ¿sí? Ya, profe. Ya, listo. Compártame su pantallita, por favor. Ahí está el código. Ok, ingresar el primer valor. Realmente no es el primero, es el número de términos que usted quiere. Por decir algo, A ver, usted dice 5 términos, entonces el número de términos de su. Ya, ajá. ya. A ver, Y me ejecutémoslo sale un ratito, por favor. así. Así. Pongo, yo que sé, pongo el 5 y me sale Ujú. el 8 que es la secuencia Mm, que sigue en el de acá, pero no me salen los demás números, ya, entonces porque no lo mandemos he a que visto imprima, imprimir. ¿ya? Ajá. Entonces, a ver, póngame un ratito el código. Sale el último número de la secuencia, pero necesitamos imprimir. Entonces, por favor, mm, voy a ponerlo aquí en donde está el else, por favor. El aquí. Ah, sí, aquí tendría que ser. Pongamos un code. Dentro del else. Dentro del Sí, else hay que abrir una llave. Hay que abrir ujú. ya. Mm, No, Daniel, no abramos la Sí, llave. Quitemos la ¿no? llave y sí el code sí va, pero quitemos la llave porque si no, no nos va a dejar el último, no nos va a dejar visualizar. Eso. Ya. Después de ese, ahí, demos un enter Aquí. y mandemos code. Eso. Espacio, enter, perdón, otro menor. Y ahí pongámosle N. Mm, ¿Será así? Mm, sí, a ver, visualicémoslo así, creo que se va a ir al revés, pero bueno, pongámosle así un A ratito. ver, pongámosle el 3. No, me sale. Me sale solo un número igual, profe. Me sale así. Déjeme ver. Pero ahí no se compiló, ¿o sí? Sí, sí, sí está compilado. ¿Y por qué no está mostrando el N? Me sale, a ver, pongámosle un 5. Sí, quedó como estaba antes igual. A ver, déjeme ver. Mm,
Long. Mm. Bueno, aquí lo muestra, pero le voy a compartir la pantalla. Ok. Aquí lo muestra. Pero ¿cuál es el problema? Yo le puse que lo imprima antes de la llamada.
Pero mire, aquí puede usted observar, yo le digo 5, entonces hace la llamada de Fibo de 5, entonces imprime 5, luego 4 y 3, luego 2 y luego empieza a devolverse, de tal manera que a lo último encuentra el último término que sería 8. Pero Ujú. no lo visualiza uno por uno, ¿no? Ajá. Ok, ¿por qué? Pues porque la llamada hace doble llamada, entonces no podemos visualizar una sola vez. Tendría Ujú. tendría que hacerle un condicional para verificar si puedo irlo haciendo una sola vez. Bien, pero básicamente ese sería el Fibonacci. De pronto, en la forma iterativa sería más fácil de visualizarlo, ¿no? Ujú. Porque en la forma iterativa, que sería esta, pues aquí yo puedo ir visualizando el actual. Entonces, puedo visualizar de una mejor manera la iteración, ¿no? Ajá. Ok, bien. Daniel, ¿hay alguna pregunta? No, profe, solo que es un poco Un poco complicado el abstracto. entenderle estos algoritmos, pero no, está claro, Ok, lo básico se podría decir. yo de todas maneras le solicito que revise los ejercicios de la tarea. Son un poquito más intuitivos. Y el día jueves, si tenemos alguna duda, pues la resolvemos, ¿sí? Ya, profe. Ya, gracias Daniel por la atención. Yo creo que por hoy podemos dejar allí pues lo que bastaría ahorita es que resolviéramos algunos ejercicios de la tarea, pero eso lo hacemos el día jueves, ¿sí? Ok, profe. Muy bien. Le agradezco mucho la atención y Igualmente, profe. nos vemos el día jueves, ¿vale? Ok, ok, hasta luego, profe. Chao Daniel, gracias.